Bueno, en Colombia crece el desempleo. Contra todo lo que dice Nicolás Petro, crece el desempleo 1%. Se dice fácil. Esas son miles de familias sin comida, sin horizonte, sin futuro. No dijeron nada del empleo informal, ¿verdad? No, señor, no lo referencia el reporte del DANE ayer, por lo Bueno, menos. el, el DANE se calla. El DANE se calla, pero crece el desempleo. ¿Qué le pasó a Petro en Bucaramanga, de Mar? Doctor Fernando, en Bucaramanga, Gustavo Petro recibido con abucheos, con desprecio, palabras gruesas, pero escuchemos y veamos, aprovechemos el espacio para ver qué fue lo que le pasó a Gustavo Petro cuando se trasladaba a una brigada. Veamos. ¡Viva el control de la Casa Nariño! Bueno, bastante molesta la gente que le grita a Gustavo Petro, fuera, fuera, fuera bandido, entre otras cosas. Esto ocurrió el día de ayer, que Gustavo Petro tuvo agenda, hacía mucho tiempo que no la tenía, desde antes de París, en Colombia, donde aprovechó para decir cualquier cosa sobre lo que está pasando en Venezuela, doctor Fernando. Una cosa es el discurso de Gustavo Petro en Colombia, una cosa son sus trinos y una muy diferente la que está haciendo a nivel internacional. Sus trinos y las declaraciones de sus ministros. Si Juan Fernando Cristo y Murillo tuvieran un poquito de dignidad, algo de dignidad, ya habrían renunciado, porque ellos salieron a decir, muy orondos y muy afirmativos, que en Venezuela había que verificar las actas, que era mucha la preocupación que tenían por las elecciones en Venezuela, que mostraran la verdad, que una comisión internacional revisara las actas y van a la OEA y votan en contra de eso que estaban diciendo Juan Fernando Cristo y Murillo. ¿Tendrán dignidad Cristo y Murillo para renunciar? Claro que no. Claro No, que no. no, Bueno, no van a Juan renunciar Fernando. porque lo que ha hecho Gustavo Petro, evidentemente, doctor Fernando, como lo reflejamos en estos momentos, es dejar en evidencia qué es lo que realmente está pensando y por qué se demoraba Gustavo Petro, se demoró 3 días en pronunciarse cuando todos los países de la región ya habían hablado y habían tomado la palabra en contra de Nicolás Maduro. Pero Gustavo Petro había enviado primero a Juan Fernando Cristo, luego a Gilberto Murillo, a decir cualquier cosa, entre otras, que había que revisar la votación. Pero ayer se le cae la careta a Gustavo Petro, que por fin trina sobre el caso de Venezuela, pero trina no porque doctor Fernando sea el momento oportuno, no, él no ve la oportunidad, él lo que sí vio es que había conversado durante todo este tiempo, ayer por lo menos, 31 de agosto, hubo conversaciones en varias ocasiones con Nicolás Maduro, al punto que Maduro tiene que salir a agradecerle a Gustavo Petro y a decir que lo respeta, que lo quiere, que lo sigue y que le atiende los consejos que él le da. Y que es el hombre más inteligente que ha conocido. Ah, Lo que figúrese. demuestra, lo que demuestra con quiénes se mete el señor Nicolás Maduro. Si el más inteligente que ha conocido es Gustavo Petro, imagínese de ahí para abajo, ¿qué se sigue? Bueno, y entonces Gustavo Petro se quitó la careta, no tenía más remedio, y en la votación en la OEA votó a favor de Maduro, a favor de la violencia contra María Corina Machado y contra Edmundo González, en contra del pueblo venezolano que está en las calles hasta donde puede estarlo, muerto de hambre, en contra de Maduro y del fraude de Maduro. Colombia votó a favor del fraude de Maduro. Brasil también. Lula da Silva también se quitó la careta. AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México, pues sabemos con qué pierna patea, qué clase de sujeto es y cómo están a favor del gran triunfador de ayer en la OEA,
que fue el narcotráfico. El narcotráfico. Colombia llena de narcotráfico. Bolivia llena de narcotráfico. Venezuela llena de narcotráfico. México lleno de narcotráfico. El ganador de las elecciones de ayer es el narcotráfico. Estamos viendo, Acabaron. estamos viendo en pantalla, Sí. doctor Fernando, el sentido de los votos. Corrijo algo que dije mal. Sí, dije 31 de agosto, perdónenme. 31 de julio, ayer, cuando habló Gustavo Petro con Maduro. Gracias a los oyentes que me hicieron caer en la cuenta del error. Este es el mapa, doctor Fernando, que estamos presentando en pantalla, donde se ve cómo fue la votación, los que lo hicieron a favor y los que votaron en abstención, que no es otra cosa que pues a favor de Venezuela o en contra de Venezuela, más bien, que era aprobar la resolución para exigirle a Maduro que entregara las actas. Perdóneme. De Mar, le corrijo, no de Venezuela, de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro no es Venezuela ni es presidente electo de Venezuela. El presidente electo de Venezuela es el señor González. No hay duda ninguna, como lo dijo Perú y como ya lo dijeron los Estados Unidos. Así fue, eso fue lo que ayer ocurrió en la sesión de la OEA. Y Petro y su gobierno salieron con una especie bien simpática. Bueno, lo más reciente, doctor Fernando, sobre Petro y Venezuela, que había ocurrido ayer, era un larguísimo trino, larguísimo, que realmente es un trino de 10 párrafos que les voy a presentar, donde trata él de hablar del caso Venezuela. Entonces, realmente lo importante puede estar en el primero y en el segundo, porque luego habla de la vida, luego habla del fascismo, los puntos comunes que él tiene siempre. Él ha dicho lo siguiente en el trino, que nada tiene que ver con la decisión que tomó Luis Ernesto Vargas Silva, que es su embajador ante la OEA. Fue lo que dijo Petro, lo siguiente: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Y escribió lo siguiente: invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional. Y de ahí en adelante le siguen 9 párrafos más, hablando del fascismo, hablando del cambio climático, habla de todo, pero realmente del tema en concreto no lo hace, doctor Fernando. Bueno, entonces dice todo eso, pero vota en contra de todo eso. Vota a favor de Nicolás Maduro, vota a favor del narcotráfico, vota a favor del golpe de Estado que dio Maduro en Venezuela, apoyado por el ejército y por el narcotráfico. Maduro está viviendo del narcotráfico y de unos barrilitos de petróleo con los que no ha acabado todavía. Con eso medio vive, medio alimenta a su gente mientras el pueblo de Venezuela se muere de hambre. Y doctor Fernando, en esa votación también no era diferente de esperarse que acompañara Brasil a Colombia, porque están realmente muy unidos. Lo que se ha sabido es que desde hace unas semanas, tanto México como Brasil y Colombia han estado reunidos tratando de buscar una salida negociada, dicen algunos, a lo que está ocurriendo en Venezuela y a lo que ocurriría, porque los tres sabían que Maduro se robaría las elecciones. Pero aquí hay otra cosa que vale la pena analizar. ¿Por qué Gustavo Petro, Lula da Silva y AMLO no enviaron, personas de sus gobiernos para que fueran veedores de las elecciones? Sabían lo que vendría, sabrían que se robarían las elecciones y les quedaba muy mal entonces tener a unos sujetos que fueran a validar las elecciones. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué hoy no han logrado el acuerdo? Se dice que hubo un intento de acuerdo para sentar, y por eso, ojo, que Gustavo Petro lo dice en ese mensaje que le estaba leyendo más adelante, para sentar en un acuerdo a María Corina Machado, a Edmundo González, a Nicolás Maduro y llegar a una negociación. Eso es lo que estaban planteando y no se pusieron de acuerdo Brasil, México y Colombia para proponerle eso a Nicolás Maduro. Lo cierto es que pareciera que con el que más ha hablado ayer, 31 de julio, ha sido con
Gustavo Petro, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Muy bien. Y que dice el dictador de Venezuela que Petro es la persona más inteligente que ha conocido en la vida. De Mar, en medio de todo este asunto y de la gravedad que todo esto tiene, hay que rescatar la verdad. La verdad es que Colombia votó a favor de Maduro. La verdad es que Petro está con Maduro. No es verdad lo que trina, no es verdad lo que dijo su ministro Juan Fernando Cristo ni su ministro Murillo. Son unos pobres diablos ese par de ministros. La verdad se da con votos y votaron en contra de la proposición de la OEA para que le exijan a Maduro la presentación de las actas. Votaron a favor de él. Es el narcotráfico el que se impone. Y le tengo otra noticia, de Mar. Sí, señor. De última hora y de muchas horas. El Papa Francisco mudo. No. Mudo. El Papa Francisco no dice una sola palabra. Ni dijo una sola palabra cuando en los Juegos Olímpicos de París se presentó una parodia de La Última Cena burlándose los travestis y los degenerados que estaban en París votando por eso y apoyando una figura que se presentó en la inauguración de los Juegos Olímpicos, el Papa mudo. El cardenal colombiano mudo. Los obispos colombianos no dicen una sola palabra, no protestan contra lo que pasó en París. ¿Usted vio las declaraciones que dio desde el púlpito un sacerdote sobre lo que hubo en París? No, doctor Fernando. La ¿No indignación. lo vio? No. Bueno, lo invito a que esté, vi la indignación del más mundo al tanto católico a través de las redes sociales, que no del podía dar crédito mundo. a eso que estaba pasando en París, a la Bueno, burla, que además dijeron los organizadores en algún punto que no se trataba de una burla al catolicismo, que no era esa la idea, que la idea era una sátira a la obra de arte. ¿cómo no? ¿Mm? De Mar, ¿el cardenal colombiano dijo alguna palabra? No, ¿El Papa oficialmente no. Francisco dijo alguna palabra? No. ¿Los obispos colombianos dijeron alguna palabra? Mudos, mudos, mudos. Se burlan de la última cena del Señor en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Y el cardenal y los obispos colombianos no dicen una sola palabra y el Papa no dice una sola palabra. Cero. De Y la cuando última llegan a cena, doctor votar, Fernando, y de la primera Eucaristía. El valor que pues tiene ese momento es incomparable y es el que ha marcado la humanidad. Y sí, es verdad, triste. Se esperaba que el Papa dijera alguna cosa, se esperaba que se pronunciaran en contra de semejante ofensa, pero no, pasó sin pena ni gloria. Cuántos obispos, cuántos prelados importantes en el mundo que debieron haber dicho algo. No, las redes sociales estallaron, exigieron que se bajara el video porque la inauguración tenía ese componente que ofende el credo religioso de cuánto, el 70% de la humanidad probablemente. Bueno, por lo menos en Colombia somos el 70%, no sé en la humanidad cuántos son católicos, pero pues sí, de muy mal gusto, doctor Fernando. en Colombia no somos el 70% entre católicos y cristianos. ¿Cuántos somos? ¿El 98%? Voy a revisar el dato, pero sí, católicos somos cerca del 70%. Y el señor cardenal no dice una sola palabra y los obispos no dicen una sola palabra y el Papa no dice una sola palabra. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿Usted se imagina esto con Juan Pablo II? Lo que hubiera sido Juan Pablo II y las declaraciones de Juan Pablo II, no de este Papa que tenemos. No. A quien cuando hables cátedra le debemos obediencia, es lo que dice el canon. Pero como político, que lo es, como personaje que se ocupa de los temas del mundo, es un desastre el Papa. Y el cardenal de Colombia, otro y otro cobarde, que no dice una sola palabra cuando se burlan de Jesús, de la última cena, de la institución de la Sagrada Eucaristía. Señor cardenal, ¿no le parece que usted debe defender eso? ¿No le parece? Que se burlen de eso en público ante el mundo y usted callado, usted mudo.
No, 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 no. La cobardía no puede llegar hasta ese punto. El dato que les Pero debía sobre el catolicismo en el mundo, doctor Fernando, somos católicos en el mundo, de acuerdo con algunas estimaciones recientes, el 17,7% de los habitantes del planeta. Entonces, para que eh, tengamos en cuenta la cifra, ¿será que les parece que somos demasiado poco para respetar la tradición y respetar lo que para nosotros significa la figura de Cristo y de la última cena? Pareciera. en Francia, por Dios, la hija amada de la iglesia en Francia, se olvidan de Clodoveo, se olvidan de toda la tradición francesa, de Carlomagno, de todos los santos, de toda la santidad que ha salido desde Francia para burlarse de la última cena, para burlarse del establecimiento de la Eucaristía, nada menos que de eso. Pero bueno, si los cardenales callan, nosotros hablamos. Y prepare el bolsillo y también la paciencia que va a tener el colombiano, porque ayer, y se lo vamos a contar en extenso en al oído, ayer el presidente de Ecopetrol, doctor Fernando, tuvo que salir a admitir que Colombia tendrá que importar no solamente el gas, sino también subirle de precio al gas. Esto realmente es responsabilidad directa de la esquizofrenia de Gustavo Petro y de sus ministros al impedir la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. A eso nos están conduciendo. Ahora, hay preocupación, es lo que nos cuentan al oído, en el alto gobierno de Gustavo Petro, porque si las cosas con Venezuela van por el rumbo que están yendo, donde los países anuncian, sobre todo Estados Unidos, reactivar bloqueos en contra de Venezuela y otros, por supuesto, darle la espalda, como ya ocurrió, de hecho, con esa votación en la OEA, entonces Colombia tendría muy difícil poder importar gas desde Venezuela sin que eso signifique impactar las relaciones que tiene comerciales y bilaterales con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hará Colombia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedaremos sin gas natural en 2025, en el mes de julio? Bueno, por ahora dicen que hay que subirle un poquito el precio del gas. A ver, Demar, no olviden que ayer nos rebelamos contra los Estados Unidos y contra todos los países democráticos de América Latina, votando en favor del régimen corrupto, brutal, incomparablemente resuelto por la línea del narcotráfico con Venezuela en contra de los Estados Unidos. Tenga eso presente, ¿no? El voto de ayer fue un voto contra los Estados Unidos, entre otras cosas. Muy bien, vamos con la nota editorial de Mar. 6:20 minutos. Ay, ven, tómame una con esta flor, tómame otra con este paisaje. Ay, ma. Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En la app Davivienda todo es más fácil y sin salir de la app. Descárguela ya. App Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Davivienda.